Esta madrugada ya les habíamos dado una información con relación a cómo estaría conformado el Senado. Podemos ver, por favor, ese cuadro, señor director, para que ustedes vayan viendo con relación a estos datos de la encuesta en boca de urna que le habíamos mostrado. Estamos con don Adolfo Mendoza, analista, sociólogo. Ya estamos viendo justamente ese cuadro. El MAS habría obtenido 19 senadores, Comunidad Ciudadana 13 senadores, creemos 4 senadores. Bienvenido, Adolfo. Muchísimas gracias por la invitación, Miriam. Un saludo a todas las bolivianas y bolivianos. Felicitar nuevamente un día más hoy en la noche por la jornada de votación, por la inmensa paciencia, la madurez y la conciencia cívica mostrada el día de ayer. Ha sido realmente una jornada intensa, ¿no es cierto? Y además con un añadido importantísimo, una gran afluencia de personas que fueron a votar. Así es, fue impresionante la participación, todo el mundo pensaba que iban a bajar los niveles de participación ciudadana en estas elecciones, pero se han mantenido más o menos dentro de los rangos previstos inicialmente. La composición del Senado que mostraste en el cuadro anterior, estimada Miriam, tiene una característica que más o menos repite lo que podría haber ocurrido en 2006, pero en distintas condiciones por la manera diferente de la conversión de votos en escaño. No nos olvidemos que el movimiento al socialismo logró cerca del 54% de la votación en el año 2005, pero no tenía mayoría en la Cámara del Senado. Esto se debe a la distinta manera de distribución de los escaños. Ahora el sistema es otro, el de números naturales, y precisamente por esa razón salen esos números. Hay un escaño en disputa, pero esto solamente lo vamos a saber en el momento en el que recibamos el cómputo oficial, me imagino hasta el día miércoles por parte del Tribunal Supremo Electoral. ¿Uno en disputa entre el MAS y Comunidad Ciudadana? Entre el MAS y Comunidad Ciudadana. Evidentemente, esto va a depender de los porcentajes que tengan en dos departamentos, uno en el departamento de Beni y dos en el departamento de Chuquisaca, donde existen las menores diferencias. Pero en todo caso, esto ya indica que el MAS tendría una mayoría absoluta de escaños en el Senado. Muy bien. Con esta mayoría absoluta que tú me hablas, el gobierno ya no va a tener esos problemas de gobernabilidad que se han estado advirtiendo hace algunos meses. Los problemas en realidad de gobernabilidad bien vistos no dependen tanto de la cantidad de escaños que tenga una organización política, aunque es preferible que ésta tenga mayoría en las cámaras. Los problemas de gobernabilidad vienen más bien de la falta de acuerdos estratégicos, de políticas estratégicas en momentos en los que se enfrentan crisis tan agudas como las que vivimos en este momento en nuestro país. Este es un asunto de vital importancia. La gobernabilidad no se reduce a un asunto de cantidad de escaños. Hay políticas de Estado que debemos definir. Por ejemplo, ¿qué hacemos con el pago de la deuda externa? ¿Se va a entrar en moratoria? ¿Vamos a solicitar una negociación que nos permita cambiar deuda por desarrollo? ¿Se va a pensar en condonación? ¿Se va a seguir pagando? ¿Vamos a seguir adquiriendo préstamos? Entonces, todo esto debe definir una política de Estado. Nada más pongo un ejemplo para establecer cuál entonces la visión que tenemos para encarar la crisis múltiple. De eso se trata fundamentalmente la gobernabilidad.
El problema que hemos tenido en los últimos años es que a pesar de tener una mayoría el movimiento al socialismo y en el caso del Senado siempre 2/3 por demás, digámoslo así, las fuerzas de oposición nunca optaron por trabajar temas de política de Estado, que sí las tenía el movimiento al socialismo a partir de la Constitución Política del Estado, pero que ahora, más allá de lo que esté en la Constitución Política del Estado, requerimos de manera urgente para enfrentar la crisis múltiple, una de las crisis más agudas de la historia de nuestro país. ¿Van a compartir la Asamblea Legislativa con parlamentarios de Comunidad Ciudadana y también de Creemos? Hemos escuchado lo que ha dicho el líder de Creemos, que ellos no piensan pactar. Esto no nos debería preocupar inicialmente porque se trata de una tercera fuerza política con un número de escaños bastante reducido. Pero sí es necesario criticar esa postura, más allá de las diferencias político-ideológicas coyunturales. Es necesario en momentos de crisis múltiple pensar en políticas estratégicas. Por ejemplo, o voy más allá de lo de la economía, en el ámbito estrictamente de la salud, el uso de la vacuna y de los fármacos para ayudar a combatir la pandemia. Bien. Esto podría generar una conexión distinta entre lo que está haciendo el laboratorio de Oxford, la labor de la Argentina, la labor de México, lo que está haciendo en nuestro caso, en el caso de Bolivia, el laboratorio Sigma, que está ubicado en Cochabamba, con la producción del medicamento ruso, el Actavir, y que podría exportar a América Latina o por lo menos a los países que rodean a Bolivia. Entonces, esto requiere una política de integración que es fundamental. Y eso no puede existir si es que no existe una política de Estado en términos estratégicos. Pero ahí en el caso de Creemos, vemos una actitud contraria a la posibilidad de encarar de manera común los sentidos más profundos, más intensos que está generando la crisis múltiple. ¿Y cómo ves la posición en este momento de Comunidad Ciudadana? ¿Has escuchado lo que ha dicho don Carlos Mesa, que ellos se van a convertir en la cabeza ahora de la oposición? Ojalá puedan convertirse en una organización opositora. Para esto necesitan una plataforma programática. Lo que tienen en su programa presentado al Tribunal Electoral es nada más una aproximación a una plataforma programática. Pero además lo lamentable de Comunidad Ciudadana es que no tiene una estructura orgánica, no funciona como una organización política. Para esto les podría servir muy bien a los de Comunidad Ciudadana el hacer caso a lo que dice la Ley de Organizaciones Políticas para armar una estructura interna, para generar una plataforma programática y no solamente el haber cumplido la formalidad de entregar un programa de gobierno al Tribunal Supremo Electoral. El gran problema de Comunidad Ciudadana es que no tiene una estructura que les cohesione. Conviven múltiples tendencias que en realidad se han unido por un fin específico, instrumental, y probablemente entonces los parlamentarios, las parlamentarias, que se aproximen más a esta idea de encarar la crisis múltiple de una manera estratégica, sean las personas con las cuales se pueda trabajar. Porque no podemos esperar que Comunidad Ciudadana tenga una estructura orgánica que responda a los retos que nos plantea la actual coyuntura en el país. Bien, Adolfo, la última consulta que te hago, esto ya de cara al país, ¿cómo va a estar conformada esa agrupación de senadores y diputados del movimiento al socialismo? ¿Vamos a ver renovación? ¿Vamos a ver juventud? ¿Qué clase de parlamentarios vamos a tener? Hay mucha renovación. Por ejemplo, el tercer senador por Cochabamba es Andrónico Rodríguez,
y expresa un espíritu, un sentido nuevo de renovación en el MAS y PCP, pero también en la coordinadora de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba. Como él, existen varios andrónicos en la bancada del movimiento al socialismo. Y en este caso también habría que prestar atención al Senado, sí, a diputados también, porque el MAS va a tener una mayoría absoluta en diputados en este momento. De acuerdo a los datos que ustedes nos han brindado a las bolivianas y bolivianos, el MAS tendría 65 escaños en la Cámara de las Diputaciones, más lo que pueda lograr con las circunscripciones especiales indígenas. Entonces tendría una mayoría en ambas cámaras. Pero más allá de lo que sucede en la Asamblea Legislativa Plurinacional, la otra instancia del órgano legislativo es la representación ante organismos parlamentarios de integración. Y ahí también hay una importante y renovada participación, creo que en el conjunto de las fuerzas políticas, pero este elemento es importante, no se le está tomando mucha atención, pero es importante porque nos permite saber qué es lo que podemos hacer en el marco de una consigna de a problemas comunes, soluciones comunes en nuestras relaciones con Mercosur, con UNASUR, con el Parlamento andino, con el Parlamento amazónico, con el Parlamento indígena, con el Parlamento latinoamericano y con la Unión Interparlamentaria Mundial. Estos escenarios de integración son también fundamentales y estratégicos para nuestro país. En algún momento habrá que discutir de manera específica cuál es la función que deberán cumplir las y los representantes subestatales. Muy bien, muchísimas gracias. Me imagino que nos vamos a reencontrar una vez sepamos el 100% que ya dé a conocer el Tribunal Supremo Electoral para ver ya la real conformación de la Asamblea Legislativa. Mientras tanto, gracias, Adolfo. Muchísimas gracias, Miriam, y un gran saludo a las bolivianas y bolivianos, y nuevamente mil felicidades por la madurez mostrada el día de ayer, y esperemos con calma también los resultados finales que nos brindará el Tribunal Supremo Electoral. Eso, con calma y paciencia.